Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Pues vamos a continuar con este tema, venciendo el espíritu de religiosidad. Voy a empezar de lleno donde nos quedamos, no sin antes pues mencionar la cita, ¿verdad? De Hechos, capítulo 17, versículos 22 y 23. Amén. En donde prácticamente habla de cómo la gente religiosa, ¿verdad? Actúa, pero que también que la religiosidad pues se vence adorando, ¿verdad? Amén. El problema, como lo hemos dicho con el espíritu religioso, es que prácticamente viene a suplantar lo que es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lamentablemente, mis amados hermanos, esta es una de las razones por las cuales muchas veces, espiritualmente hablando, no crecemos o no prosperamos. Amén. Bueno, dentro de los significados de la palabra adoráis, que dice acá en el libro de Hechos, ¿verdad? Capítulo 17, versículo 23, donde el apóstol le dice: al Dios desconocido, pues al que vosotros, dice, adoráis sin conocer, es al que yo os anuncio. Entonces, los significados que tiene es ser piadoso, ya lo hablamos en relación a Dios, adorarlo, ¿verdad? También ser piadoso, pero en relación a los padres, tiene que ver con respetar. Amén. El otro significado es sostener, respaldar y adorar. Entonces, con la ayuda del Señor, vamos a hablar el día de hoy de lo que es ser piadoso. Amén. Recordemos, repito, que estos significados de los cuales vamos a hablar son los significados de la palabra, lo vamos a decir así: adoración. ¿Cómo se vence el espíritu de religiosidad? Adorando. Amén. La palabra adoráis o adoración significa piadoso. Amén. Entonces, estas son una de las características que una persona que adora tiene que tener. Amén. Ya lo hablamos, ¿verdad? Que la adoración va más allá de venir y repetir los cantos. Amén. Es un estilo de vida. Entonces, aquí ya viendo el significado de la palabra adoración, que es ser piadoso, nos damos cuenta de que la adoración que Dios pues pide, demanda o espera o tiene que recibir de parte de nosotros es un estilo de vida. Amén. No una forma religiosa. Entonces, esto creo que ya lo mencioné, pero lo voy a volver a leer para entrar de lleno al punto, ¿verdad? En relación a una persona, dice que una persona piadosa es alguien que siente o muestra pena o compasión por la desgracia o el sufrimiento ajeno, o que posee una tendencia natural a tener ese sentimiento. Luego, el segundo significado es que inspira, implica o denota devoción por las cosas santas. Amén. Bueno, eso ya lo mencionamos. Ahora vamos a ver una base bíblica en el libro de Salmos, capítulo 86 y versículo 2 al 5. Vamos a ver con la ayuda del Señor acá. Vamos a decirlo así, lo que les pasa a los piadosos. Amén. Lo que les pasa o lo que les espera o lo que van a recibir los que no son religiosos. Puede ser también dicho de otra forma, o dicho de otra forma, los que adoramos al Señor, hay recompensa, hay bendición. Decimos amén. Escuchen lo primero que pasa. Aquí este es un punto demasiado importante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Somos seres tripartitos, amén, formados por espíritu, alma y cuerpo. Dice la Biblia que cuando nosotros morimos, mis amados hermanos, el cuerpo, dice, vuelve al polvo. ¿Por qué? Porque el polvo fue tomado. Amén. El espíritu, dice claramente, vuelve al Padre. ¿Por qué? Porque del Padre son todos los espíritus. Amén. Pero el alma, mis amados hermanos, es la que se está debatiendo, digámoslo así. De todas formas, el alma pues va a ser eterna. Eso tengámoslo claro. El gran problema o el gran conflicto es a dónde, mis amados hermanos, nuestras almas van a ir a pasar el resto de la eternidad. Amén. Amén. Entonces, esto es bien tremendo y bien delicado, porque miren lo que le pasa a los piadosos. Dice la Biblia en Salmo 86:2, dice, guarda, ¿qué dice? No sé qué digan sus versiones.
¿Cómo? Protégeme. ¿Pero qué dice después? Mi alma. Eso es lo que me interesa, que ustedes vean que la Biblia dice ahí, esta versión dice guarda, aquella dice protege, pero en fin, de lo que está hablando es guarda mi alma. Amén. ¿Qué dice después? Ahorita vamos a escuchar la que dijo Jocelyn, para que lo tengamos claro, ¿verdad? Guarda mi alma, pues soy piadoso. Ahora, entendiendo un poco mejor qué es ser piadoso, ¿qué dice la tuya? Pues estoy dedicado a ti. Ahí está. Guarda mi alma. Esta versión donde esta dice piadoso, dice porque estoy dedicado a ti. Pues estoy dedicado a ti. Entonces, entendiendo, ¿verdad?, lo que las dos versiones dicen, podemos sacar aún otro significado. ¿Quién es una persona piadosa? Según lo que dice esta versión. Vean, pues, escuchen bien esto, porque esto es importantísimo, porque acuérdense que de por medio está el alma. Una persona piadosa es alguien que está dedicado al Señor. Podemos ponerlo desde otro punto de vista. Una persona que no es religiosa es una persona que está dedicada al Señor. Amén. Pero vean esto, entendamos esto, por favor. Ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos, que Ana, ¿verdad?, la mamá de Samuel, ella tenía la necesidad de... ¿Cuál era su necesidad? ¿Ah? Ella quería, ¿será que un hijo quería? ¿Usted qué quería? Porque si un hijo hubiera querido, Dios se lo da. Lo que ella quería, porque recordemos que la Biblia dice que ella era estéril, ¿verdad? Era que el Señor la sanara. Y lógicamente al sanarla, entonces venía la retajila de hijos que tú. Pero a lo que yo voy, mis amados hermanos, es que ella dentro de su oración está presentando su necesidad. Prácticamente pide la sanidad, y eso es a lo que voy, y dice, si tú me lo das, te lo dedico, te lo consagro. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Ana con Samuel? A eso es a lo que voy. Hizo lo que normalmente hacemos nosotros. Señor, si permites que me vaya bien en esto, si permites que alcance lo otro, hago esto, hago lo otro. Y el Señor permite que alcancemos cualquier cosa que desea. Y ya a la hora de darle lo que le tenemos que dar, o de hacer lo que dijimos que íbamos a hacer, ¿se me dio a entender? ¿Qué pasa? Con nosotros, ¿verdad? ¿Me di a entender o no? ¿Por qué no me responden? No lo sé. ¿No lo hacemos o no lo damos? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre Ana y nosotros? Que la mayoría de veces solo le decimos, pero ya cuando Él nos hace el milagrito, digámoslo así, ya no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿Pero qué hizo Ana? ¿Eso fue lo que hizo acaso Ana? No, ella se lo prometió, te lo voy a dar. Y dice la Biblia que desde que lo destetó, imagínense, se lo llevó a Elí. Y la Biblia no muestra algo exactamente claro de la esposa de Elí, para decir, la esposa lo mantuvo. Más o menos, ¿a qué edad creen ustedes que es oportuno que se destete a un niño? Si hubiéramos sido nosotros, a los 13 lo destetamos, con tal de no darlo, pero así lo normal, al año, imagínense. Entonces, lo que Ana llevó, no fue cualquier cosa. Si un año, ay Dios, hermano. En las palabras me salen. Un bebé de un año, ¿quién lo va a entregar solo así por así? Sí, es una de las etapas más bonitas, ¿verdad? Ustedes que yo que ya somos padres. Bueno, el asunto es, mis amados hermanos, de que entonces, ¿por qué, según todo lo que vamos uniendo, estoy mencionando a Ana, ¿por qué se puede decir que Ana era una mujer piadosa? Porque dedicó a su hijo. Ajá, ¿por qué? Porque según lo que dice esta versión, porque ella dedicó
Y esta versión dice que ser piadoso es ser dedicado al Señor. Amén. Entonces cuando vemos a Samuel, mis amados hermanos, que fue el dedicado, ¿verdad? La Biblia muestra que Samuel le sirvió al Señor desde el vientre. ¿Hasta cuándo? Hasta las canas. O sea, prácticamente no vemos a Samuel haciendo otro tipo de cosa, nada más que dedicado al Señor. Es piadoso. Quiero poner un equilibrio, ¿verdad? Porque yo sé que nosotros, bueno, al menos ustedes, ¿verdad? Porque el Señor no los ha llamado a tiempo completo, pero a mí sí. Pero ustedes y yo podemos decir, pero pastor, yo tengo que trabajar. ¿Qué más tienen que hacer ustedes aparte de venir a la iglesia? Aparte de trabajar, ¿verdad? ¿Perdón? Los quehaceres de la casa, ¿verdad? Otra cosa. Miren, pues no importa qué tengan que hacer. Pero a lo que voy es de que cualquiera de nosotros pudiera decir, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. En fin. Si esa es nuestra forma de pensar, entonces nos va a costar, mis amados hermanos, ser gente piadosa, vivir dedicados al Señor. ¿Por qué? Porque vamos a poner cualquier otra cosa antes que el Señor. Y lo tremendo es que cuando ustedes y yo vemos a Samuel, mis amados hermanos, en la Biblia, de dos hombres se dice prácticamente lo mismo. Hombres conforme al corazón del Señor. Ya les dije quiénes son, ¿verdad? ¿Quiénes son? David y Samuel. De Samuel se dice exactamente lo mismo que se dice de David. Y cuando vamos a ver, mis amados hermanos, resulta que tanto Samuel como David, los dos, mis amados hermanos, aunque Samuel no fue rey, ¿verdad? Pero sí fue juez. Y en su función prácticamente lo mismo. Pero los dos hicieron algo que Saúl no pudo hacer. Los dos ejercieron sacerdocio y los dos ejercieron el reinado. Y al único, mis amados hermanos, después de ellos dos, que vemos en la Biblia haciendo eso y que se les fue permitido, es a Jesús. Entonces ahí vemos claramente, ¿verdad?, la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque los tres, a pesar de los errores de David después de sus errores, se dedicó al Señor. Ustedes y yo sabemos que David tenía un grave problema, mis amados hermanos. Menciónenme un grave problema del rey David. Aparte de su adulterio, que es el que más lo vemos resaltado. ¿Cómo? La cita, ese problema lo tenía. Pero bueno, yo mejor se lo digo porque yo estoy pensando en uno. Amén. Pero David tenía un grave problema, mis amados hermanos, y es que Davidcito era mujeriego. Le gustaban las mujeres. Yo creo que él escribió aquel salmo que dice, es mi religión. Ese no fue él. Pero David tenía un problema, mis amados. Ahorita estoy leyendo 2 de Samuel. Y en la parte donde voy leyendo, ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, que Saúl dijo, el fin era matarlo, ¿verdad? El que va y me traiga 200 prepucios le doy a mi hija. Al final le entregó a Mical. Después David se va y Saúl agarra a esa mujer y se la da a otro hombre. Y resulta, mis amados hermanos, que cuando hacen un trato entre Abner, que era el general de Saúl, y David, miren el trato que hace. Es que David. La cosa que miren, pues se los voy a contar. Saúl acaba de morirse. Había un hijo, creo que se llamaba Isboset, que era el que quedó de rey. Abner lo puso porque él era el general. Entonces luego David empieza a crecer, lo nombran rey sobre Judá y ya solo Judá lo estaba siguiendo. Entonces viene un punto en el que Abner se da cuenta de que David, y así lo dice la Biblia, está creciendo, pero la casa de Saúl está menguando. O sea, tarde o temprano
David va a llegar a ser rey de todo, pero aquí a donde vamos era rey solo sobre Judá. Entonces Abner y David pues se asocian, ¿verdad? Se unen y hacen un trato. Miren ese David, miren el trato que hace. Está bien, le dice, estoy parafraseando, me uno contigo, hacemos las paces, pero te pido una cosa, le dice. ¿Qué creen que le pidió? A Mical le pide, hermano. Ya Mical era mujer de otro hombre. ¿De qué tiempo su papá se la había dado? Y hacemos el... Es que... Ese David. Hacemos el trato, les. Nos unimos. El trato era de que David pues no iba a matar a Abner. Si se unían, al final lo paraban matando. Y Abner le iba a dar el reinado sobre todo Israel. ¿Por qué? Porque el que seguía gobernando sobre Israel era un descendiente de Saúl. Y entonces le dice, ok, hacemos trato, pero sin Mical no hay trato. Entonces miren lo que les estoy contando. O sea, Dios ya lo había ungido por rey, tarde o temprano iba a ser rey. Mas sin embargo, a pesar de buscar hacer la voluntad del Señor, todavía seguía jalando a las mujeres. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque a pesar de todos sus errores, llegó a ser conforme al corazón del Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque hubo un punto en la vida de David, y yo creo que es un punto de inflexión en cada una de nuestras vidas, en el que ya no podemos, ya no sentimos deleite, tal vez, no sé, en el estilo de vida que llevamos. Yo hoy vine algo temprano y me puse acá en el teclado y empecé a cantar, pero dentro de la canción dentro de lo que yo estaba cantando, ya no me acuerdo qué decir. La cosa que decía, no es exactamente esto. Pero algo así decía, en tanto tiempo hablando de mí, ¿verdad? Que yo le estaba cantando al Señor, he vivido alejado de ti. Y cualquiera puede decir, y no es pastor, pues. Pero yo sé cómo está mi relación con Dios. Amén. No les estoy diciendo ando en la calle de la amargura, pero es que la Biblia dice, aún mi carne, ¿qué dice? Te anhela. Tiene sed de ti. Ya no importa, mis amados hermanos, la condición en la que tú y yo estemos el día de hoy, siempre en el Señor hay algo más. Y en estos días yo me estaba acordando cuando estaba pastoreando en Costa Rica. Y en Costa Rica, les digo, a pesar de no tener templo, vimos la gloria de Dios, hermano. Yo vi, les digo, la obra del Señor en jóvenes y que llegaron a la iglesia con problemas de homosexualismo, con problemas de lesbianismo, y vi cómo el Señor los sacó de ahí. ¿Pero por qué? Porque tomaron una decisión. Y el Señor hizo cosas muy buenas, mis amados hermanos, pero en ese entonces yo me recuerdo que yo les estaba predicando a los hermanos del libro de Cantar de los Cantares. Entonces ellos andaban enamorados del Señor por lo que empezamos a ver del libro de Cantar de los Cantares. Y no me recuerdo si fue ayer o antier, pero el Señor me estaba inquietando con lo mismo para volver a predicar el Cantar de los Cantares. Y recuérdense que ahí en el Cantar de los Cantares el Señor le dice a una mujer, la sunamita, ¿verdad? Vuélvete, le dice. Y algo de eso le decía yo al Señor en el que cantaba, y hoy le decía, hoy vuelvo a ti. Ya, ¿cómo, mis amados hermanos, vamos a poder vivir dedicados al Señor? ¿Cómo vamos a poder ser gente piadosa volviendo a Él? Pero ¿cada cuánto tengo que volver a Él? Siempre. Esto no es de que yo ya le abrí mi corazón y Él que se encargue de mi vida. No, si esto es una relación. ¿Decimos amén? Lo que ustedes y yo tenemos con Dios es una relación. Entonces tenemos que entender que aunque estemos haciendo los quehaceres del hogar, que aunque estemos en el trabajo, nosotros estamos dedicados a Él.
Y si estamos dedicados a Él, eso significa que Él es nuestro dueño y que yo no tengo, ni puedo, ni debo hacer conmigo o con mi cuerpo lo que me plazca, lo que mi carne pida. ¿Por qué? Porque tengo un dueño. Amén. ¿Se imaginan ustedes tal vez cuando compraron su casa, cuando compraron su carro, cuando compraron su moto, que digan, mire, está bien, yo se la vendo y todo, pero una vez al mes yo voy a venir a dormir acá. Una vez al mes yo me voy a llevar su carro, yo me voy a llevar su moto. Una vez al mes yo voy a llegar a dormir a su cama y lo que esté ahí el otro día me lo llevo. ¿Quién se anima a hacer un negocio así? Si se supone que si se le está comprando, prácticamente el derecho y todo lo que hay ahí nos pertenece. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que entender que, me estoy hablando ahorita de ser piadoso, ¿verdad? Que el ser piadoso es vivir dedicado al Señor. Amén. Ustedes y yo, también tanto que hablar, hermano. También estoy siendo inquietado a predicarles de la vida de Jesús. Ustedes y yo sabemos cómo vivió Jesús acá, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús? Y Jesús, mis amados hermanos, la Biblia lo muestra y lo dice que Él fue tentado ¿en qué? En todo. Él padeció lo mismo que padecemos nosotros, lo mismo. Amén. Pero no pecó en nada. ¿Por qué? Según lo que estamos hablando. Porque Él vivía dedicado al Señor. Ya me acordé de otra cosa que estaba cantando. He vivido haciendo mi voluntad, le cantaba al Señor. Pero hoy vuelvo a ti. Y si me acuerdo la voy a cantar después. Entonces, mis amados hermanos, estamos hablando de ser piadosos, ¿verdad? Pero como se los dije cuando empecé leyendo el Salmo 86:2, empieza diciendo, guarda mi alma. ¿Por qué? Pues soy piadoso. Salmos 86:2. Pues soy piadoso porque estoy dedicado a ti. Entonces vean, mis amados hermanos. Ya les dije, ¿verdad? Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Díganme, por favor, ¿en qué otro lugar puede estar mejor guardada nuestra alma? Bien, cuando nos enamoramos, hasta enamoramos a la pareja con la Biblia. Prendiste mi corazón, hermana. Has cautivado. Deseo los besos de tu alma. Pero mis amados hermanos, el alma, dice acá, guarda mi alma. ¿Por qué? Porque soy piadoso. Les hago una pequeña preguntita, respóndanme sí o no. Lógicamente, ¿verdad? Todos, aunque hayamos nacido dentro de una casa cristiana, todos tenemos un antes y un después de Cristo. Todos, sin excepción. Amén. Pero ¿qué creen ustedes que hubiera pasado con nuestras vidas? Por eso dije, todos tenemos un antes, ¿verdad? Pues ni modo, ¿va? Si a partir de ese después de Cristo, el Señor guarda nuestras almas, ¿estaríamos igual, sí o no? No. ¿Por qué? Porque si Él hubiera tenido guardaditas nuestras almas, a ver de cuántos errores no nos hubiera librado. Ahora pregunto, vamos a ver si me doy a entender. ¿Y por qué no nos libró de los errores que cometimos después de haberle abierto nuestro corazón? ¿Por qué no nos libró? Así me di a entender, ¿verdad? No nos libró porque no vivimos, mis amados hermanos, dedicados a Él. Porque vivimos, lamentablemente, pensando que somos cristianos, pero lejos de llevar una vida piadosa o una vida dedicada a Él.
¿Acaso no libró, a pesar de que David cometió varios errores, pero no lo libró también? Estoy pensando ahorita cuando lo libró de matar prácticamente a toda la casa de, ¿cómo se llama aquel? Nabal. ¿Lo libró o no lo libró? Lo libró. Y no solo lo libró, sino todavía se llevó a la mujer, mira. Es que David es tremendo. Entonces, mis amados hermanos, ¿queremos dejar de ser religiosos? Entreguémosle al Señor nuestra alma. Ahora ayúdenme, pues. Ustedes se lo saben. ¿Qué contiene nuestra alma? ¿Qué hay en nuestra alma? Hay varias cosas, 3 principales, pero hay varias. En el alma están los sentimientos. Detengámonos un momento. ¿Qué son los sentimientos? ¿Cómo saben ustedes que tienen sentimientos? Solo así hacen. Así hacen todo. Cuando lloramos. ¿Y por qué lloramos? ¿Cómo? Por el sentimiento. Por el sentimiento. ¿Qué más tiene el alma? Emociones. Nos alegramos, nos enojamos, ¿verdad? Amén. ¿Y por qué nos alegramos? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué extrañamos? ¿Por qué andamos con nostalgia? ¿Por qué? ¿Qué más tiene el alma? Por ejemplo, ¿verdad? Hay algunos de ustedes, o tal vez todos cocinan, menos yo. Vamos a editar ese pedazo. A veces cocinan hasta de memoria. Nada que receta aquí. ¿Dónde está ese conocimiento? En el alma. A eso se le llama intelecto. Y ahí está el conocimiento y ahí es la inteligencia, por así decirlo, que tenemos para poder hacer X cosas o Y cosas, ¿verdad? Amén. Entonces el alma prácticamente tiene sentimientos, emociones, intelecto, conocimiento. Y bueno, esas son las que me acuerdo por ahorita. Les hago una pregunta. Si el Señor hubiera guardado desde el principio nuestros sentimientos, no sé si se van a atrever a responderme. ¿Será que hubiéramos nacido? Mejor dicho, si hubiera guardado los sentimientos de nuestros papás, ¿será que hubiéramos nacido? No, dice Luis, mira. Yo hablo por mí y yo digo también creo que no hubiera nacido. Vaya pastor que no lo guardó su mamá. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Sí hubieran nacido? ¿Alguien que diga sí, yo hubiera nacido? ¡Ninguno! Entonces podríamos decir que casi todos nosotros, mis amados hermanos, somos el resultado de que nuestros padres no entregaron su alma. Ahora, ¿cuál es el gran conflicto? Que el tiempo va pasando y si no nos dedicamos al Señor, como consecuencia no le vamos a poder entregar el alma. Entonces se la vamos a entregar al mejor postor. Y díganme, por favor, ¿quién mejor que el Señor puede cuidar nuestra alma? Nadie, absolutamente nadie. Nadie puede cuidar nuestra alma. ¿Por qué? Porque aquí, y así esto pasa en cualquier relación, mis amados hermanos. Aquí tal vez ahorita sí te quiero, pero después me hace algo o le hago algo. Y tal vez sí me sigue queriendo. Pero espérese un rato. Que me pase el enojo. ¿Y si no le pasa en una semana? Bueno, entonces me voy dando a entender. ¿Cuál entonces, les pregunto, es la bendición de ser piadoso? Que el Señor guarda nuestra alma. Nos evita, mis amados hermanos. Recuérdense lo que hablamos en uno de los temas de las atmósferas espirituales, que uno de los trabajos de Jezabel es que lleva a que nos casemos o nos fijemos en la gente equivocada.
Miren, yo he ministrado, mis amados hermanos, adultos, que ha sido gusto. Y cuando se trata de problemas de matrimonio, la mayoría, si no es que todos, imagínense, ya tienen 20, 30 años de casados y todavía así dudan si su esposo era su esposo. Mira, la vez pasada escuché un comentario de una. Es hermana, pero no de la iglesia. La cosa es que ella se dice que en ese entonces, cuando estaba jovencita, había un hombre que la andaba molestando, pero ella no le hizo caso. Entonces llegó su esposo, y él con el que se casó, ¿verdad? Y a él sí le hizo caso. Pasó el tiempo y el esposo hasta el día de hoy la tiene alquilando. Y el que la andaba molestando, alquila. Tiene propiedades en alquiler. Entonces dice ella, mire tan bruta que fui. ¿Por qué no le hice caso a aquel? Mire, mi esposo alquilando me tiene. ¿Qué podemos pensar de ese comentario, no? Ella piensa que Como 300 años después todavía duda si es su esposo o no. ¿Y si hubiera guardado su alma? Probablemente ella estuviera cobrando el alquiler ahorita. Sí, así es. Miren cómo llegó Ruth. La Biblia dice que Ruth llegó siendo una esclava. Booz le da una instrucción y le dice, no vayas a espigar a ningún campo. ¿Y cómo terminó? Cobrando el alquiler. Terminó dueña del campo. Entonces, mis amados hermanos, miren, a veces nosotros por no guardar, por no entregarle al Señor nuestra alma, terminamos haciendo, viviendo o recibiendo lo que no era para nosotros. Lo peor de todo después, mis amados hermanos, es estar conscientes de que eso, de que ella, de que él, de que aquello no era para mí. Estar consciente. Y todavía extrañarlo, desearlo, qué sé yo. ¿En dónde está esa alma entonces? No está en las manos del Señor. ¿Y por qué esa alma no está en las manos del Señor? Porque esa persona no es piadosa. Porque esa persona no está dedicada al Señor. Porque esa persona lo que tiene es religiosidad o un espíritu de religiosidad. No está dedicada al Señor esa persona. El gran problema es de que nosotros a veces vivimos así. Un tiempo nos dedicamos y otro tiempo nos dedicamos a cualquier otra cosa. A veces nuestra vida espiritual, mis amados hermanos, parece pura montaña rusa. Andamos en lo alto y de repente, así andamos. Y la Biblia no dice que la senda del justo, o agreguémosle esto, del piadoso, sea así. Dice que es progresiva. Es constante, mis amados hermanos. Amén. Va creciendo. Entonces, en el nombre de Jesús, amén. Tenemos que entregarle al Señor nuestra alma. Más que, Señor, aquí está mi alma, cuídala. Lo que tenemos que hacer es dedicarnos a Él, ser piadosos. El enemigo, mis amados hermanos, la Biblia lo dice, sabe. Lo voy a resumir así, no lo dice la Biblia así, ¿verdad? Pero el enemigo sabe de qué pata cojeamos. Amén. El enemigo, mis amados hermanos, sabe. Yo se los dije el día domingo, creo que fue. Tarde o temprano se va a manifestar hijos de quién somos. ¿Me entendieron cuando les dije eso? Tarde o temprano se va a manifestar, mis amados hermanos. Entonces, si nosotros ya sabemos, hijos de quién somos, entiéndase, no para juzgar a nuestros padres, ¿verdad? Pero cuáles han sido los frutos de la vida de nuestros padres, entonces no va a ser para juzgarlos, pero sí para ¿qué? Para no cometer los mismos errores, porque si los llegáramos a cometer, este es el gran problema por el cual Dios aborrece tanto la iniquidad. ¿Por qué? Porque es un pecado que generación tras generación, y muy probable tras generación y tras generación, porque dice tercera y cuarta, nadie lo ha podido vencer.
Y por eso dice la Biblia que cuando que Él hace misericordia a millares de los que le aman. ¿Pero por qué? Porque esas generaciones de millares inician cuando uno decide poner un alto a ese tipo de iniquidad. Entonces no crean, mis amados hermanos, que ese uno que decide poner un alto a ese tipo de iniquidad va a bastar para que las generaciones de todos los de aquellas casas venzan. No, eso sirve para que ella venza en su línea de descendientes. No la de todos. ¿Por qué? ¿Cuántos hijos, por ejemplo, de los que la Biblia menciona con nombre tuvo Eva? ¿Cuántos dicen? 3 de los principales, ¿verdad? ¿Quiénes son? Abel, Caín y Set. Ahí están los 3. Pero ¿de cuál de los 3 siguió la descendencia hasta el Señor? Caín, por la maldad, fue desechado. Abel no tuvo hijos, lo mataron. Pero ¿y Set? Set significa el sustituto, el que sustituye. Entonces en la línea de él, pero no tuvo uno, fueron 3. ¿Dónde se quedaron los otros 2? Uno se dedicó al pecado. El otro lo mataron, el mundo lo mató. Porque dice que en el campo lo mataron. Su hermano le dijo, vamos al campo. Y la Biblia claramente dice que el campo es figura del mundo. Amén. Entonces uno se dedicó a su maldad y quedó maldito, quedó sellado. Que el que lo matara, le iba a caer la maldición de Tutankamón. No, eso no es cierto. Pero que le iba a caer una maldición mayor que la que él tenía por haber matado a su hermano. Tanto más que dice la Biblia que si Caín es vengado 7, Amalek creo que dice 70 veces 7. Entonces imagínense la maldición. Pero ¿cuántos de esos 3 alcanzaron la bendición? 1. Pero ¿qué fue lo que hizo ese 1? Sustituto. Vino a ocupar, lo vamos a decir así, el lugar que ninguno de aquellos 2 quiso. Aquí no se trata, mis amados hermanos, como miembros de una familia de yo soy el mejor de mi casa. No, porque si ese es el fin, a los orgullosos Dios los ve de lejos. Aquí se trata de dedicarnos al Señor. No todos, lo he dicho en más de una oportunidad, no todos vamos a ser ministros. Así de simple. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él hizo un reino de reyes y sacerdotes. Y así lo muestra la Biblia. Siempre o la mayoría de veces, mejor dicho, cuando vemos, Dios le dice, por ejemplo, a Elías, ve y unge a Jehú por rey y a Eliseo por profeta. Y los fue a ungir a los 2 al mismo tiempo y el reinado fue así, Jehú y Eliseo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, por favor, yo se los pido, por favor, vivamos de tal forma que el Señor, mis amados hermanos, guarde nuestras almas. Pero ¿cómo se vive de esa forma? Siendo dedicados a Él, siendo piadosos. Recordémonos que esta palabra piadoso de la que estamos hablando es el significado de la palabra adoración. Yo les dije, ¿verdad? La religiosidad se vence siendo un adorador, pero la palabra adoración significa piadoso. ¿Sí? Entonces aquí ya empezamos a ver puesta por obra la palabra. ¿Cómo puedo ser yo un verdadero adorador? ¿Qué tengo que hacer? Sea piadoso. ¿Y qué es ser piadoso? Vivamos dedicados al Señor. Amén.
Y todo aquel, mis amados hermanos, por ejemplo, cuando hablamos de los utensilios que se construyeron, que se fabricaron para el tabernáculo, la Biblia habla y da el listado, y dentro de lo que se fabricó habían cuchillos. ¿Será que el sacerdote podría decir, en mi casa no hay cuchillos, me voy a llevar este? No, era pecado. Entonces ese cuchillo, mis amados hermanos, dentro del tabernáculo era un cuchillo santo. Pero pensemos, eso es una pensada, ¿verdad? Que el sacerdote se le olvidaba y se lo llevaba ahí entre su túnica. Y cuando llegaba a la casa, santo. ¿Seguía siendo santo ahí todavía? Lo agarraba para picar su papa. Ahí dejaba de ser santo, ¿por qué? Porque ya no estaba haciendo las cosas para lo que lo hicieron. Lo hicieron para el servicio de Dios, no para ir a picar papas a la casa del sacerdote. Amén. Entonces igual es con nosotros. ¿Para qué nos hicieron a nosotros? Para adorarlo, para rendirle culto, para ser amados nos hicieron, hermano. ¿Sí me escucharon? Nos hicieron para amarnos. Porque se acuerdan que en el huerto dice la Biblia que Dios descendía. ¿Y a qué descendía? A mostrarle su amor a su creación. Entonces fuimos hechos para eso, mis amados hermanos, para ser amados. Pero tenemos que aprender a recibir el amor. ¿Decimos amén? Bueno, a mí el tiempo ya se me fue. Avancé bastante, ¿va? Una línea. Vamos a leer todo el Salmo, 86, 2 al 5. Guarda mi alma. ¿Por qué? Porque yo soy piadoso. Porque yo vivo dedicado a ti. Dediquémonos al Señor, mis amados hermanos. Y dice el mismo salmista que Él no va a permitir que nuestro pie resbale, dice. Amén. Entonces tal vez nosotros andamos ahí transitando por algún camino no muy correcto, pero solo seamos piadosos y Él no va a permitir que cometamos errores. Amén. Tú eres mi Dios, dice. Amén. Salva a tu siervo, escuchen lo que dice, que en ti confía. Amén. Bien, ya hemos hablado de la salvación, ¿verdad? Pero ¿de qué otras cosas nos puede salvar el Señor? ¿De qué? La muerte. Bueno, sí. Pero algo así más pequeño, digamos. En el diario vivir. ¿Cómo? ¿De alguna enfermedad? ¿De un accidente? ¿Nos puede salvar, sí o no? Amén. Tú eres mi Dios, salva a tu siervo que en ti confía. Escuchen lo que dice. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. ¿Qué entienden ustedes por eso? Clamar todo el día. De plano no trabaja el Aragán. Volvemos a lo mismo, mis amados hermanos. Amén. No se trata de estar ahí postrado las 24 horas, porque Dios sabe, y lo dice la Biblia claramente, que Él sabe, después de un listado de varias cosas, que de todas estas cosas tenemos necesidad. Y está hablando del alimento y cosas básicas, de las que tenemos necesidad. Amén. Pero entonces díganme, ¿cómo se puede pasar clamando todo el día? ¿Cómo? ¿Verdad que sí? Siendo piadoso, teniendo a Dios siempre presente. Yo le decía a alguien uno de estos días, tenemos que aprender a respetar al Señor, mis amados hermanos. Amén. Porque ustedes y yo lo sabemos, que Él es omnipresente. El salmista decía, lo voy a resumir así, a cualquier lado que voy, ahí estás tú. ¿Dónde nos podemos esconder de su presencia? No hay ningún lugar.
Entonces, mis amados hermanos, la forma de clamar todo el día es siendo piadosos. Que no se nos olvide, por favor, que hemos sido dedicados a Él. ¿A cuántos de ustedes, si sus padres no lo hicieron, lo podemos hacer, no importa la edad que tengan? Algún día sus papás llegaron al templo o a alguna iglesia, pastor, presente a mi hijo o a mi hija. ¿Se recuerdan si lo hicieron con ustedes? ¿No? ¿Los demás? ¿Alguno que diga, sí, a mí sí, yo sí me acuerdo que me presentaron? ¿A vos te presentaron? A mí también me presentaron. O sea, de que yo sí a ellos los presenté yo, pero fue en otra iglesia, no aquí. A los cuatro los presenté en una iglesia, pero no fue aquí, lo que fue donde yo estaba yendo. Ah, entonces no vale. No, son bromas. No, o sea, sí, miren pues, eso es broma. A lo que voy es a esto, mis amados hermanos. A que ese acto de presentación es exactamente lo que estamos hablando. Mamá y papá, en mi caso, me cuenta mi mami que no fue ella, fue mi abuelita, que ni era mi abuelita, pero ella me fue a presentar. Ese acto es exactamente esto, es un acto de dedicación. Nos dedicaron al Señor. Algunos desde pequeños. Por eso les decía, si alguno de ustedes no se acuerda, pregúntenle a sus papás. Si dicen, no, a vos no te presentamos. O la presentación fue el famoso, eso sí no es de Dios, ¿verdad? El bautismo. Eso sí no es de Dios, ¿verdad? Cuando eran bebés, entonces hay que presentarnos. Tal vez eso me falta, pastor, para cambiar. Pues si yo lo digo en forma de broma, pero tal vez sea cierto. Amén. Entonces, averigüenlo, mis amados hermanos. Y si no, hacemos un culto de eso y los presentamos. No importa la edad que tengan. Al final, la dedicación al Señor, mis amados hermanos, en más de algún punto de nuestras vidas tiene que darse. Amén. Entonces, ¿cuál es la forma de clamar todo el día? Teniendo a Dios presente siempre, mis amados hermanos. Que el temor del Señor, mis amados hermanos, esté en nuestras vidas. Ustedes lo saben. Proverbios dice que el principio de ¿qué dice? ¿Damos cuenta que lo sabemos? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la enseñanza, la instrucción o la sabiduría, según la cita, según la versión. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a terminar. Dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, miren, elevo mi alma. Entonces aquí creo que es un versículo contundente para que nos demos cuenta que nuestra alegría, nuestro gozo, ¿de quién depende? Depende del Señor, pero cuando el alma está guardada ahí, por nuestra piedad, por nuestra adoración. Entonces démonos cuenta, mis amados hermanos, que el adorar al Señor no es cualquier cosa. Amén. Por eso a mí como me gusta ese canto, mis amados hermanos, y a veces los de la alabanza se ríen conmigo porque yo empiezo a arreglar mi cadena, pero hay una que casi siempre la meto. ¿Cuál es? Como el siervo. Esa casi siempre la meto. Ordename esta y la clásica. ¿Cuál es? Como el siervo. ¿Cómo dice el corito? Como el... Amén. Ese canto, mis amados hermanos, nos mueve, decimos amén. Entonces, y termina diciendo, pues tú, Señor, eres bueno, y escuchen esto, hermano, y perdonador, abundante en misericordia. Escuchen lo que termina diciendo, para todos los que te invocan. Amén. Vean, pues aquí quiero poner un equilibrio. Porque yo conozco, mis amados hermanos, yo sé que tal vez ustedes también conocen
gente que tal vez nunca le ha abierto su corazón al Señor. O sea, bíblicamente siguen siendo pecadores. Pero oran. Después con la misma boca maltratan, pero oran. Escuchen lo que dice acá. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para todos los que te invocan. Pero quiero poner un equilibrio. Porque la Biblia dice, en el libro de Timoteo, apártese de iniquidad. ¿Quién? Todo el que invoque el nombre del Señor. Entonces, ¿quiénes son estos todos los que te invocan? ¿Son todos? No, no son todos. Son todos los que se apartan de iniquidad. ¿Por qué? Porque para invocar el nombre del Señor se tiene que hacer con labios puros. La Biblia dice que al Señor, a Jesús, ¿verdad?, se le va a dar un nombre sobre todo nombre. Si supiéramos cuál es ese nombre, ¿cómo le hubiéramos puesto a nuestros hijos? Sabemos que se llama Jesús. Y hay un montón, ¿verdad?, que se llaman Jesús. ¿Amén o no amén? Pero como es un nombre sobre todo nombre, no se puede pronunciar con estos labios. Pero para poder invocarlo, ¿qué tenemos que hacer? Apartarnos de iniquidad. Podemos pensar, dedicarnos a Él. Entonces sí, Dios escucha a todos los que se aparten de iniquidad. La vez pasada, si ustedes se recuerdan, la pastora decía que cuando nosotros o cuando alguien le pide algo al Señor y todo lo que pide lo recibe, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que Sodoma y Gomorra también enriquecen. Y recuérdense lo que estamos hablando. Estos atenienses, ¿a quién adoraban? A un Dios desconocido. ¿Y cómo? Y termino con esto. ¿Cómo puedo saber yo que estoy adorando a un Dios que conozco? ¿Cómo? Tengo una relación, sí. Pero hay algo más todavía. Me aparto de la iniquidad. Ya te acercaste más. Ahí va. ¿Cómo? Nos guardamos también. Se los voy a decir. O sea, lo que ustedes dicen así es. ¿Cómo puedo saber yo que estoy invocando a un Dios que sí conozco cuando Él ha cambiado mi vida? Estos buscaban, lo adoraban, ¿sí o no? Pero lo conocían, ¿no? Por eso seguían siendo religiosos. Y el apóstol les dice, a ese que ustedes adoran sin conocer, es al que yo les predico. ¿Pero por qué se los predicaba? Porque le cambió la vida. Después de ser un perseguidor y asesino de los cristianos, se encuentra con el Dios Todopoderoso, lo conoce y le cambia la vida. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, con pensar, si no nos apartamos de iniquidad, si no cambiamos de vida, que lo que tenemos Dios nos lo ha dado. Porque Sodoma y Gomorra también enriquecen. Y como dijo una gordita por ahí en la tele, ¿y cómo se le parece a la bendición de Dios? Entonces, ¿queremos estar 100% seguros que lo que tenemos es bendición de Dios? ¿Cómo se mira? En que Dios, es que no somos nosotros, hermanos, ustedes y yo no podemos cambiar. Vamos a intentarlo, vamos a hacer lo que sea, no vamos a poder cambiar. El único que nos puede cambiar es el Dios, escúchenme lo que voy a decir, que conocemos. ¿Por qué? Porque conociéndolo, yo puedo saber qué es lo que Él desea, qué es lo que Él quiere para mi vida.
Pero si no lo conozco, no voy a cambiar. Si no cambio, voy a seguir siendo un religioso pidiéndole a Dios, pero a un Dios desconocido. Bueno, tengo que terminar. Por lo menos avancé una diapositiva, ya es algo, ¿va? Entonces resumámoslo así. ¿Cómo se demuestra que soy piadoso? Viviendo dedicado a Él. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios.